¿Qué opina del rescate de bancos privados con dinero público? Esto nunca lo entiende la gente y pasó en España. ¿Qué es un rescate bancario? O sea, cuando tú, gobierno, Estados Unidos, se hace responsable de un banco como el Banco de Silicon Valley y el BSV, ¿de qué se hace responsable? ¿De darle sus ganancias a los anteriores dueños del banco? No. Eso cree la gente. Pero no es así. Lo que se hace es garantizar los depósitos de la gente. Y este es un problema que tienen todos los bancos en todo el mundo y todos los gobiernos en todo el mundo. No es nada fácil de resolver. Si tú permites que alguien instale un banco que se maneje en el mercado, que fracase en el mercado como puede fracasar cualquier empresa y que hunda a los ahorradores, nadie va a querer ahorrar en ese banco, ¿verdad? Si tú sabes que tú estás metiendo tu dinero en un banco en el que se puede convertir en humo, no vas a meter dinero en ese banco. Todos los gobiernos del mundo garantizan los depósitos en los bancos, hasta cierto punto. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que son hasta $200,000 o $250,000. Es decir, si tú tienes $10,000 en el banco, que es el patrimonio de tu familia y es muy poquito, es lo que has logrado reunir a lo largo de toda una vida de trabajo, y el banco tiene un problema en que sus adeudos son mayores que sus activos y por lo tanto fracasa, tus $10,000 se harían humo o podrías recuperar 5,000 de ellos. El gobierno garantiza los depósitos y te va a pagar a ti los $10,000. Eso es el rescate bancario. Y en el caso del BSV está planteando el gobierno de Estados Unidos que ni siquiera los depósitos por encima de 200,000 se puedan perder. Pero cuando tú depositas 250,000 o depositas 300,000 euros en ese banco, o $300,000 en ese banco, sabes que el seguro solo te cubre hasta 200,000. O sea, si al banco le ocurre una tragedia, ¿por qué? Porque las inversiones, porque ese dinero no está guardado en un colchón. El dinero que tú metiste, el banco lo invierte, lo presta por ejemplo, para casas. Y si la gente decide que ya no puede pagar las hipotecas, el banco se queda con casas y sin dinero. O invierte en determinados negocios que considera que son buenos, efectivos y que le van a dar rendimientos. Pero esos negocios pueden fallar. Entonces, si tú invertiste 10,000 o 10 millones y pierdes 8 millones, los 8 millones no son del dueño del banco, son de los ahorradores. Y el gobierno, todos los gobiernos del mundo, garantizan los depósitos. Es una forma de garantizar que el sistema bancario funcione. El problema es cuando no regulas adecuadamente los bancos y estás garantizando los depósitos de la gente, pero estás dejando que los bancos hagan lo que se les dé la gana sin ninguna supervisión. La revista The Economist, que no puedes acusar para nada de ser de izquierda, de tener una visión keynesiana incluso de la economía, a veces sí la tienen, pero bueno, dijo hace 3 días que el banco de Silicon Valley había fracasado porque no estaba lo suficientemente regulado, porque el gobierno de Trump había reducido una serie de regulaciones bancarias que habían permitido que actuaran con cierta irresponsabilidad los bancos, y cuando actúan con cierta irresponsabilidad, pues a veces ganan mucho dinero, pero a veces se revientan como sapos, que es lo que le pasó al BSV. ¿Qué es lo que pasa? Que para que un sistema bancario funcione, no solamente tienes que garantizar los depósitos de los ahorradores, es decir, la gente como tú y como yo, sino también tienes que tener una legislación y una regulación tal que permita que supervises que los bancos no actúen irresponsablemente con el dinero de los ahorradores. Nadie hasta hoy ha encontrado una solución a la necesidad de que los estados garanticen los depósitos bancarios de la gente como tú y como yo, que somos los beneficiados.
No el dueño del banco, como te puede hacer creer Podemos, cuando sabe que no es cierto, pero le mola desde el punto de vista meramente populista. Así que me parece que está bien, porque no hay otra forma de hacerlo, que los depósitos sean garantizados por el Estado, pero también me parece fundamental que el Estado regule profundamente las operaciones financieras, de modo que no se tomen riesgos inadecuados o que no se haga una cartera de inversiones que sea básicamente fantasiosa y que haga que corra demasiado riesgo de que se pierda el dinero de los ahorradores. La película It's a Wonderful Life un poco te cuenta esa historia, cuando el que tiene la caja de ahorros, ¿cómo se llama? James Stewart, les explica, es que tu dinero está en la hipoteca de aquel y tu dinero está prestado a la escuela porque va a hacer esta otra cosa y tu dinero no está guardado en una caja fuerte del banco. Tu dinero está invertido para que gane el banco, para que te paguen a ti la miseria de intereses que te pagan generalmente por las cuentas de ahorros y ahí está el dinero para que el banco tenga ganancias y para que tú ganes muy poquito. Porque el banco, su negocio es comprar el dinero barato y venderlo más caro. Obtener rendimientos sobre el dinero. Y no hay otra forma de funcionar. Ese es el otro problema. No hemos podido diseñar una forma mejor que funcionar que un sistema bancario. Y en la mayoría de los casos los sistemas bancarios funcionan bastante bien. Ojalá funcionaran mejor, sí. ¿Cómo se hace? Dímelo tú.